Carranza, arranque. Bueno, entonces buenas tardes. El primer tema de hoy, corto, digamos, por el tiempo, son dos exposiciones. Es el tema de tumores fibrosos. Mi nombre es Carlos Carranza, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad Militar. Vamos a hablar principalmente de 4 lesiones fibrosas. El primero es el defecto cortical fibroso, del fibroma no osificante, del fibroma desmoplásico y del fibrosarcoma. Cada uno tiene una semaforización y eso tiene que ver un poco con su comportamiento, siendo verde el defecto cortical fibroso y el no osificante, con un comportamiento casi que netamente benigno. El fibroma desmoplásico tiene un comportamiento pseudotumoral y el fibrosarcoma ya en rojo como una lesión con un sarcoma francamente. De cada uno de ellos vamos a desglosar cómo va a ser esa sospecha diagnóstica, el enfoque diagnóstico, cómo es la confirmación, cómo va a ser el manejo y, muy importante, el seguimiento de cada una de estas lesiones. Aquí traigo esta primera publicación que es dada en 1942, que unifica los conceptos que se habían dado previamente en los últimos 20 años del defecto cortical fibroso y del fibroma no osificante. Y es de real importancia porque digamos que demuestra con la serie de casos anteriores que son lesiones benignas, que se localizan, que tienen una preferencia por la corteza de las metáfisis de los huesos largos, sobre todo esos huesos en crecimiento. En niños y adolescentes, cada uno pues con una predilección que ya vamos a desglosar más adelante. Y es muy importante porque desde acá ellos se dan cuenta que la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y que estas lesiones con el tiempo tienden a resolver. Entonces hay ciertos pacientes que nunca van a consultar y que probablemente tuvieron estas lesiones, lo cual cambia un poco los datos estadísticos de la incidencia y la prevalencia. Pero también nos demuestra que las lesiones que son más largas, y ya vamos a ver con respecto a qué medidas, son las que tienen más riesgo de fractura y son aquellos pacientes los que se benefician de un manejo quirúrgico por nuestro grupo. Otro aspecto muy importante es que a pesar de que tengan o que parecieran tener un aspecto quístico en las radiografías, estos no son quistes, pues tienen una matriz netamente fibrosa y esto es lo que lo diferencia de los quistes de los cuales habíamos hablado previamente. Para comenzar, pues entonces, por el fibroma no osificante, como les venía diciendo, es una lesión benigna que se caracteriza por una proliferación de fibroblastos y sus extrusiones de tejidos celulares. Pertenece al grupo de las anormalidades del desarrollo y es que esta se encuentra, como veíamos, sobre todo en pacientes con un hueso en crecimiento, con un hueso maduro, y la relación de estas lesiones con las fisis es muy estrecha, sobre todo en la rodilla. Como decíamos, la incidencia es muy difícil de estimar, ya que la gran mayoría son asintomáticos, se autorresuelven, pero hay series de casos que hablan que hasta un 30% de los menores de 20 años pudieron o tienen tener esta lesión. Si el paciente tiene síntomas y tenemos estas características radiológicas, ya empezamos a mirar que de pronto no sea un fibroma no osificante, sino que estaremos en el contexto de un quiste óseo neurosmático que tiene un comportamiento más agresivo. Como decíamos, autorresuelve y su principal complicación es la fractura patológica. La histología la traigo acá simplemente para demostrar que es una proliferación de fibroblastos, de fibrocitos, ocasionalmente en las células gigantes tipo osteoclastos, pero las histologías no son confirmatorias, simplemente con las imágenes radiográficas nosotros podemos hacer un diagnóstico y establecer unas conductas terapéuticas y de seguimiento, pero en esos pacientes que son llevados a cirugía por X o Y motivo que más adelante vamos a ver, pues se tomará la patología y esto es a lo que nos vamos a afrontar. Estos pacientes llegan a nuestros consultorios básicamente por lesiones externas, o un paciente que tuvo un trauma deportivo, o un paciente que la familia quiso hacer una serie radiográfica y tuvo incidentalmente estos hallazgos. Estas imágenes se caracterizan por ser unas lesiones líticas, generalmente solitarias, aunque pueden haber compromiso de más de 2 huesos. Son lesiones excéntricas que están ubicadas en la metástasis de los huesos largos, generalmente alrededor de la rodilla, o sea fémur distal o tibia proximal. A veces pueden tener una apariencia trabeculada y esto es con respecto a su evolución, que más adelante vamos a ver unas imágenes, y hay algunos artículos que los describen en esos estadios como racimos de uva. Como vemos, estas características se compartan con estas lesiones y aquí es cuando debemos comenzar a hacer diagnósticos diferenciales. Y uno de los principales es el tumor de células gigantes. Sin embargo,
Ya sabemos que la edad no es en menores, tiene una edad de presentación, una predilección por el sexo un poco más juveniles. Tienen estas lesiones un poco más de compromiso de las epífisis y los márgenes no son tan establecidos como acá, sino que son márgenes de una lesión maligna. Es así como el doctor Richel propone una clasificación que se basa en la historia natural y cómo se evidencia esta en su seguimiento radiológico, teniendo 4 estadios por los cuales casi que todos los pacientes que tienen esta lesión van a pasar. La lesión A es la lesión inicial, que se caracteriza por ser una lesión lítica, excéntrica, cerca a la metáfisis, con unos márgenes definidos. Los niveles de esclerosis en esos márgenes son variables, pero es muy importante que sean definidos. Después, con el tiempo, se pasa a una lesión lítica, pero con un margen esclerótico ya un poquito más delgado, y es porque vamos a empezar, ese hueso empieza a hacer esa remodelación, esos depósitos ya de un tejido óseo definitivo, y es así como vemos que en los estadios C ya empieza a engrosarse ese margen esclerótico, y en el D ya es totalmente una imagen esclerótica de un hueso osificado. Entonces aquí tenemos las imágenes, una serie radiográfica de una rodilla y un paciente que se hace el seguimiento desde los 12 años. Como vemos en la imagen A, es una lesión en relación con la fisis sin tener compromiso de la epífisis, que tiene una, digamos, cercanía con esa corteza, pero vemos muy bien que en los márgenes se ven bien definidos, es un borde esclerótico que posteriormente a los 2 años empieza a tener esas lesiones como lobuladas, caracterizadas en racimos de uva, y esa esclerosis empieza a verse un poco más definida. Aquí en B tenemos esta flecha y ya vamos a ver porque estos pacientes son los que realmente tienen riesgo de fractura y es a los que más cerca les vamos a hacer el seguimiento. En el estadio C, esos bordes escleróticos empiezan a hacerse más abundantes hasta que finalmente, ya como vemos en la imagen D, pues tenemos una lesión completamente esclerótica que ya está casi que en la resolución de la enfermedad. Esta es una serie de casos, tiene 87 pacientes y 103 fibromanofisificantes, y es un análisis prospectivo de una serie de casos retrospectiva que encuentra que los pacientes que ellos tuvieron en su centro de salud y que sufrieron fracturas estaban solamente en el estadio B de Richel, que es el que vimos. Todos de ellos, que son los que se encuentran acá en la tabla número 2, son los que se fracturaron y estaban en este estadio. Encuentran que hay una predilección, digamos que tener una lesión de la tibia distal también es un factor de riesgo para que estos niños se fracturen, y los niños que se fracturaron se encontraban más o menos entre los 7 y los 13 años, que tenían radiológicamente una ocupación de más del 50%, sea en el plano AP o en el plano lateral, y esas lesiones largas, sobre todo de más de 50 milímetros, anteriormente se hablaba de 33 milímetros, son los que se fracturaron, y es así como empezamos a unificar cuáles son esos pacientes que tenemos que hacer un seguimiento más digamos que más minucioso, y son esos pacientes que se encuentran en este grupo de edad que cuando los vemos tienen esas imágenes radiográficas que los clasifican en un estadio B y que tienen, ya sea por características de ocupación o de tamaño, cierto riesgo de que el paciente tenga fractura, y es acá cuando tenemos que empezar a hacer las intervenciones y establecer cuál va a ser nuestra conducta. Entonces, si tenemos identificados esos pacientes que son los que tienen el riesgo de fractura y que esta es la principal complicación de esta lesión, pues es importante que nosotros hagamos el seguimiento de ellos. ¿Cuánto tiempo? Esta evolución clínico-radiológica dura aproximadamente 20 meses. Entonces, desde que nosotros hacemos el diagnóstico y establecemos que el paciente está en riesgo de fractura, tenemos que hacer un seguimiento por más o menos 20 meses. Si el paciente no tiene indicación quirúrgica, pues le vamos a darle recomendaciones de que no haga deportes de impacto, de que procure no, digamos, salir al parque, no tener ninguna actividad que pueda hacer que este niño se fracture, porque recordemos que esta es una lesión que así no tengamos nosotros ninguna intervención, va a resolver. Sin embargo, tenemos ese grupo de pacientes que pueden tener síntomas sin ser, como vimos anteriormente, un quiste óseo neuresmático y sin que se haya fracturado. Entonces, este es un artículo que nos propone una técnica quirúrgica en la cual se aplican gránulos de sulfato de calcio previo curetaje a esta lesión, que como vemos es una lesión larga, es una lesión que ocupa más del 50%, que tiene riesgo de fractura, pero este paciente no se ha fracturado. Este es el manejo del paciente que no se ha fracturado. Se ha descrito estas lesiones que no deben ser cementadas, por lo que van a osificar.
entonces se beneficia de ciertos materiales osteoinductores y osteoconductores. Aquí utiliza sulfato del calcio, y este es el seguimiento de este paciente que, como vimos, desde el momento del diagnóstico tiene riesgo de fractura y lo manejan con una adecuada resolución y sí que se haya fracturado. Sin embargo, cuando estos pacientes ya llegan por fractura, porque como eran asintomáticos y simplemente pues llegaron con la fractura, el manejo se basa en tres estadios principales. Uno, el curetaje y toma de biopsia, y aquí es cuando ya vimos las características propias de la biopsia, y realmente ese defecto debe ser rellenado con un injerto óseo. Hay diferentes tipos de injerto óseo, la evidencia es muy discutida porque los casos son muy escasos, pero se ha demostrado que los chips de corticoesponjosa y el injerto tipo PUTI ayudan a que esa lesión sane después de haber hecho la fijación interna de los pacientes que hayan cursado con una fractura. Este es el caso de un paciente con una fractura patológica de la tibia proximal, en la cual se hizo el curetaje, resección, el relleno óseo y la osteosíntesis. ¿Alguien quiere hablar? ¿Perdón? Ok. Y como vemos, este es el hermano, el primo hermano de este tipo de lesiones. Comparten muchas características, de hecho algunos autores los manejan igual, que es el defecto cortical fibroso. Entonces, ¿en qué cambia? En que su presentación generalmente es más temprana. El diagnóstico se hace antes de los 10 años, como veíamos anteriormente, puede ser el diagnóstico entre los 10 y los 20 años. Son lesiones de menor tamaño, generalmente no son mayores de 30 milímetros de diámetro, pero tienen un mayor compromiso de la cortical y no se encuentran tanto en relación con el canal medular. Están generalmente rodeadas por un anillo esclerótico, no tienen reacción perióstica en las radiografías, y al igual que la lesión anteriormente descrita, involucionan de manera espontánea en el tiempo. Ellos no tienen ninguna prevalencia ética, más prevalente en los hombres, y generalmente se da por un hallazgo incidental. El paciente no tiene síntomas, y esto es por ser de menor tamaño, de no invadir la fisis. Generalmente no tienen indicación quirúrgica. Estas biopsias en las cuales se hicieron el seguimiento, pues se evidencia que hay una proliferación de fibrocitos con células gigantes ocasionales, y lo que diferencia un poquito acá es el depósito de colágeno y el aumento de la vascularidad. En la imagen de la derecha no hay muchas imágenes en la literatura, pero vemos esas lesiones más en relación con la cortical, sin tanto invasión de la medular, con los bordes escleróticos y de menor tamaño. Ahora vamos a hablar del fibroma desmoplásico, que está en naranja porque es una lesión pseudotumoral. ¿Y por qué es pseudotumoral? Es porque, a pesar de que es benigna, o sea, no tiene capacidad de hacer metástasis, sí tiene un crecimiento y un comportamiento agresivo con sus tejidos vecinos. Está compuesto por un tejido fibroso que infiltra ese tejido óseo, y la edad de aparición en promedio es entre 15 y 50 años. Acá ya se encuentra que la incidencia es más alta en mujeres, y el 50% de todas las lesiones está ubicada en fémur, tibia y pelvis. Estas lesiones, por su comportamiento, sí presentan síntomas, y los principales síntomas son dolor y edema. El 20% de los pacientes que tienen un fibroma desmoplásico van a debutar con una fractura patológica. Esto es simplemente donde nos va a mostrar cuáles son los huesos en los cuales más se afecta. Como vemos, predilección desde la pelvis a los miembros inferiores, pero también podemos encontrarlos en el antebrazo, sobre todo en el radio distal. Entonces, no vamos a descartarlo de entrada si tenemos la sospecha clínico-radiológica en un paciente que tenga esta lesión en el miembro superior. En la histología, digamos que la definición está desde el 2013, se encuentran células delgadas, fusiformes a estrelladas, con una mínima atipia celular y con una abundante, digamos, matriz de colágeno, como vemos acá en esta primera coloración. El patrón de crecimiento, este crecimiento es más infiltrativo, es más hacia el centro del hueso, y tiene muchos depósitos de colágeno. ¿Cuáles son las características radiológicas de estas lesiones? Unos defectos líticos, lobulados, expansivos, que sí tienen un adelgazamiento de la cortical hasta que la pueden interrumpir. Sin embargo, no hay reacción perióstica, a menos que estemos en un paciente que tenga una fractura patológica, que como vimos es el 20% de estos pacientes. La tomografía en esta lesión sí es importante, como vimos en las anteriores. Con simple radiografía podemos hacer el diagnóstico, pero acá es muy útil para evaluar esa extensión de la lesión en todos los márgenes y en todos los planos del hueso. Desde este momento que tenemos el paciente
Con estas características tenemos que empezar a plantearnos unos diagnósticos diferenciales, ya con radiografía y con TAC. Tenemos entre la mano lo que es la displasia fibrosa, el quiste óseo simple. Un quiste óseo aneurismático, como vemos, es el fantasma de todas estas lesiones porque es más agresivo, pero semeja estas imágenes radiológicas. También tenemos el fibroma nosificante. Y si ya la invasión ya está en el tejido blando y hay lesiones de la cortical, ya tenemos que empezar en una lesión más maligna, como son los sarcomas, ya sea el fibrosarcoma o el osteosarcoma intraóseo. Entonces, aquí como vemos, este es un paciente de 14 años de edad que tiene lesiones tanto en el húmero proximal como en el fémur distal. Entonces, en la imagen A vemos ese húmero proximal en donde tenemos una lesión lítica con unos bordes escleróticos, con una expansión ósea y un adelgazamiento de la cortical y muy importante esa trabeculación interna. En el fémur distal, aquí digamos no vemos compromiso de los tejidos circundantes o una invasión, una extrusión de la lesión diferente a lo que vemos en la lesión B, que es el fémur distal, que es una lesión exofítica del mismo paciente. Este paciente se le hicieron estudios de extensión, una resonancia magnética en cuál las secuencias de T1 y en T2 de supresión grasa se puede evidenciar una masa hipodensa que incluso puede llegar a asemejar la densidad de los tejidos adyacentes, como vemos sobre todo en la T2 de supresión grasa. Y en la imagen de T2, sin supresión grasa es un de comportamiento hipertenso. Cuando tenemos que hablar de cirugía, sabiendo que esta es una lesión localmente agresiva, tenemos diferentes estadios dependiendo de la localización, si hay compromiso no articular, y tenemos del lado antes de la imagen, digamos, todas las que son cirugías de salvamento. Hay reportes de casos en que simplemente con un curetaje intralesional y un relleno, generalmente con cemento, se puede hacer control local, o ya digamos cuando el compromiso es mayor, podemos tener indicaciones de hacer una excisión marginal, y cuando el compromiso es articular, pues una excisión amplia con un reemplazo protésico. En el lado de las cirugías de salvamento, sin embargo, hay un reporte de 17 casos en el cual 2 pacientes, por los compromisos y las características anteriormente descritas, requirieron de cirugía ablativa, sobre todo esas lesiones en rodilla con compromiso intraarticular y con una gran extensión a tejidos blandos. Y es que los tejidos blandos cobran importancia no solamente en la decisión quirúrgica por la extensión, sino también por el riesgo de recurrencia, ya que cuando hacemos el diagnóstico de esos pacientes y vemos como por ejemplo este niño con esa lesión ya de tejidos blandos, tienen más riesgo de recurrencia. Estos son los especímenes del caso del niño de 14 años. En las imágenes veía todas las lesiones proximales y en la C del fémur distal. El seguimiento de estos pacientes, el riesgo realmente es la recurrencia. Como vemos, el manejo es quirúrgico, diferente a las 2 anteriores, pero muy importante hacer el seguimiento de esos pacientes por este riesgo de recurrencia, no de metástasis. Sobre todo cuando hay evidencia desde el momento del diagnóstico o en el momento intraquirúrgico de que hay una extensión a tejidos blandos. Ya para terminar, nuestra última lesión, que es un sarcoma, es una lesión maligna, pues tenemos el fibrosarcoma, que es un subtipo de la familia de los sarcomas. No es muy frecuente, de hecho es de los menos frecuentes de los sarcomas, por lo cual es un diagnóstico de exclusión, pero esto no quiere decir que no tengamos que tenerlo en cuenta, porque el comportamiento es realmente agresivo, sobre todo dependiendo del grupo etario en el cual nos encontremos. Es un tumor maligno de células mesenquimales. Generalmente se encuentra localizado en tejidos profundos, tiene origen en esos tejidos que son altamente ricos en colágeno, como los tendones y la fascia, que están cerca de un tejido óseo, o también pueden ser primarios o secundarios ya en el tejido óseo. Entonces es importante saber que hay 2 espectros, uno que son los tejidos blandos que van a infiltrar a hueso, o un primario de hueso o una metástasis de hueso. Entonces una lesión que tiene muchas características, es muy difícil de abordar, pero que toca tenerla en cuenta porque necesita estudios de extensión. Y además tiene mal pronóstico en el sentido en que tiene una baja sensibilidad a una radioterapia y una quimioterapia con intenciones curativas, y que además tiene una alta tasa de recurrencia. Ya vamos a desglosar cada uno de estos y vamos a dejar las conclusiones bien establecidas. Hay factores predisponentes al ser lesiones tan extrañas, digamos, que no se ha logrado identificar qué tengo que buscar yo en un paciente que tenga un fibrosarcoma. Sin embargo, se ha encontrado en pacientes que tienen costras, que han tenido quemaduras, lesiones cancerígenas como un dermatofibroma o un liposarcoma,
o que se encuentran siempre en vecindades de injertos vasculares e incluso endoprótesis. Es así como empezamos a hacer nosotros el enfoque diagnóstico desde el paciente que nos llega a la consulta con dolor, con edema, que se palpa o que el paciente dice, mire, yo tengo una masa y en el momento de hacer el examen físico encontramos que realmente hay una masa indurada, esférica, que puede llegar hasta los 8 centímetros de diámetro, que tiene una, digamos que está herida de tejidos profundos y como vemos ese es su sitio de origen y tenemos que empezar a hacer búsqueda de si hay metástasis locales, sobre todo digamos a nódulos linfáticos, porque aquí ya tenemos que empezarnos a enfrentar a este paciente. A veces pueden presentar parestesias, si es que como son lesiones de mucho crecimiento, pueden llegar a comprimir esas estructuras neurovasculares y en los estadios ya finales, estos pacientes pueden presentar anorexia y pérdida de peso. Importante, como les decía, buscar esos factores predisponentes si tenemos la sospecha. Con respecto a las imágenes diagnósticas, aquí sí tenemos que ayudarnos casi que de todas. Generalmente usted sabe que cuando llega al médico general, lo primero que hace al palpar una masa es pedir una ecografía en el cual tenemos unas imágenes bien definidas, con unos márgenes, perdón, bien definidos, con un contenido heterogéneo y empezamos con esta secuencia de estudios, primero por la radiografía, donde tenemos una imagen que es más densa que los músculos, que puede o no tener calcificaciones intralesionales, y que pueda haber o no una reacción perióstica y es importante porque las anteriores no la tenían. Entonces ya empezamos a hacer los estudios de extensión, en la tomografía ya vemos que es una lesión homogénea, que puede tener signos de amplificación y los diferentes hallazgos como vemos acá en este húmero proximal de una resonancia magnética en donde tenemos una lesión con los bordes bien definidos pero que tiene diferentes densidades dentro de su masa, que son masas realmente grandes y que tiene compromiso de los tejidos circundantes y pueda o no tener, digamos, algún involucro en el hueso. La clasificación se puede dar principalmente por el grupo de edad. Está una forma infantil que está menos estudiada porque se sabe que es menos agresiva. Sin embargo, en los adultos tiene un comportamiento mucho más agresivo, tiene más prevalencia de metástasis y generalmente una predilección por la rodilla. Como les decía, no es muy frecuente, representa el 3.6% de todos los sarcomas, pero no quiere decir que no exista. Tiene mayor incidencia en la tercera y la cuarta década de la vida y cuando ustedes lo sienten ahí, digamos, esas masas que se sienten cerca de la piel, por las características es muy importante excluir un melanoma maligno o un carcinoma con características sarcomatoides. La clasificación TNM, como ya recordamos la exposición previa, las exposiciones previas, tenemos un estadiaje, un grado de diferenciación, sabemos si es un tumor primario o no, si tenemos una invasión local en los ganglios linfáticos y si tenemos metástasis o no. Esto para ver cuál es el tratamiento que le vamos a dar al paciente, cuál es su pronóstico y cómo lo vamos a manejar en el seguimiento. Esta es una lesión maligna, entonces sí necesitamos hacer una biopsia. Acá hay mucha discusión con respecto a cómo es ese abordaje desde la sospecha diagnóstica, pero digamos que lo que encontré es que generalmente se debe empezar por técnicas mínimamente invasivas, tratando de obtener la mayor cantidad de tejido posible. Es así como la biopsia por aguja fina puede tomar una relevancia, sin embargo hay autores que no están de acuerdo con esta, pero es muy importante no empezar a contaminar esos canales que posteriormente van a ser nuestras incisiones quirúrgicas. ¿Qué se encuentra en la biopsia? Vamos a tener una proliferación de fibroblastos en forma de USA con una alta tasa de división celular, que es lo que nos va a decir la malignidad de este tumor. Vamos a ver células en diferentes estadios de mitosis con algún grado o no de atipia, como lo vemos acá en la imagen tipo C. El tratamiento de estos pacientes, a pesar de que tienen una baja respuesta a la radio o la quimioterapia, entonces con intención curativa, sí podemos utilizar estas dos herramientas que tenemos hoy en día disponibles como terapia adyuvante o no adyuvante, ya sea para disminuir el tamaño antes de la cirugía, porque estas son lesiones claramente quirúrgicas, o después de hacer nuestra intervención quirúrgica para disminuir el riesgo de recurrencia. Como ya sabemos, es una lesión netamente quirúrgica y tenemos que tener un objetivo claro, que es que después tengamos un R0, que son unos márgenes negativos. Para eso tenemos que hacer los abordajes con unos bordes intraquirúrgicos por lo menos de 2 centímetros intralesionales para así disminuir la incidencia de las recurrencias. Tenemos dos tipos de abordajes quirúrgicos, sea resección en bloque o ampliada. En bloque, sobre todo cuando las localizaciones son intramusculares,
y tenemos, digamos que se encuentran dentro de ese compartimento que podemos hacer una resección y una posterior cirugía de salvamento. Sin embargo, cuando ya la invasión de esos tejidos, como vemos que son muy agresivos localmente, tienen un comportamiento extracompartimental, pues tenemos que llevarlos a una resección ampliada y dependiendo de la articulación, pues tener las diferentes herramientas quirúrgicas a la mano. La radioterapia se indica después de cirugía, sobre todo en tumores que fueron al momento del diagnóstico de más de 5 centímetros, que tengan un alto grado en la histología y que hayamos alcanzado la resección R0, que son los márgenes simples. Sin embargo, si tenemos márgenes R1 o R2, que tenemos unos márgenes microscópica o macroscópicamente positivos, tenemos que pensar en que tenemos un segundo tiempo quirúrgico porque no es una cirugía satisfactoria. El pronóstico de estos pacientes está dado generalmente por la edad, mayores de 65 años, y por el tamaño de lesiones de más de 5 centímetros, tienen mal pronóstico, y la invasión a tejidos blandos por el riesgo de recurrencia, porque son son menos radio y quimiosensibles, y por la invasión. Entonces, establecemos ya cuáles son los factores de mal pronóstico, sumado a estos un alto grado histológico al momento de la biopsia y de la patología, que se encuentre un 50 o más por ciento de necrosis, que tenga una alta tasa de mitosis en esos campos examinados, que la celularidad sea mucho más alta que las fibras de colágeno, o sea, que esa mitosis esté muy acelerada, la invasión a los tejidos. Entonces, como conclusiones, vamos a mirarla por cada uno de estos grupos teniendo los tumores benignos. Sabemos que los defectos corticales fibrosos y los fibromas nocificantes son lesiones presentes en las metáfisis de los huesos largos en crecimiento. Son lesiones benignas, generalmente localizadas en los miembros inferiores, y son lesiones que autorresuelven. Generalmente se hace un seguimiento en estadios B. Vamos a mirar cuál es su localización, tamaño y estadio, y la principal complicación de ellos es la fractura. Ya sabemos que pacientes entre 7 y 13 años con estadiaje B y con compromiso más del 50% y con lesiones largas son las que tenemos que hacerle un seguimiento. El fibroma desmoplásico es una lesión pseudotumoral, que quiere decir que es benigna, pero agresivamente, localmente agresiva, que puede ser derivada de los tejidos blandos o desde el tejido óseo a los tejidos blandos. Generalmente sí presentan síntomas y pues su manejo es quirúrgico. El riesgo de recurrencia se asocia con la extensión de tejidos blandos, con la edad y con las características de la biopsia que ya vimos. Y allá se recomienda la resección en bloque o una resección ampliada. Y con respecto al fibrosarcoma, es un sarcoma de baja incidencia, es un diagnóstico de exclusión, y en caso de ser identificado tenemos que explicar la alta tasa de recurrencia, tener en cuenta que no son radioquimiosensibles para intención curativa, sino para intenciones adyuvantes o no adyuvantes con respecto a nuestra conducta quirúrgica, y que el tratamiento será la cirugía y el seguimiento muy estrecho de estos pacientes por la recurrencia. Pues esto es lo que les traía con aras del tiempo. Creo que corrí un poco, pero pues la idea era dejar claro las conclusiones y eso, profe.